Voy a iniciar una serie de comentarios sobre el libro de Peter Sloterdijk, El imperativo estético. Digo que una serie de comentarios porque voy a abordar cada parte en un vídeo independiente porque es un libro de 430 páginas, muy denso, con una cantidad enorme de ideas y de sugerencias, y hacerlo todo en un solo vídeo pues haría que tuviera una extensión pues seguramente de hora y media o de 2 horas. Por lo tanto, como digo, lo haré en sucesivos capítulos y en vídeos que iré colgando a lo largo de esta semana. Bueno, el libro El imperativo estético está publicado en la editorial Acal, es una traducción de Joaquín Chamorro Mielke con edición y epílogo de Peter Weibel, y es un libro que se publicó originalmente en el año 2014 en la editorial Surkamp Verlag. Yo he leído este libro anteriormente en su edición italiana, lo compré en Venecia hace un tiempo y ya entonces me pareció un libro realmente extraordinario. Peter Sloterdijk, como acaso sabéis, es profesor de estética y filosofía en la Escuela Superior de Diseño de Karlsruhe, en la que ha estado teniendo la función de rector. Tiene publicada una obra muy extensa, en ella destacan sin duda los volúmenes dedicados a las esferas, y también yo comentaría como un libro muy importante el que se titula En el mundo interior del capital, que es como un epílogo, un cuarto volumen asociado a este de las esferas. También escribió hace mucho tiempo dos tomos imprescindibles: La crítica a la razón cínica, la novela ensayística El árbol mágico. Ha escrito sobre ira y violencia, sobre temblores de aire, el extrañamiento del mundo. Ha escrito en torno a Heidegger, en torno a cuestiones éticas y filosóficas, y sin duda es una de las grandes figuras, una figura de referencia del pensamiento contemporáneo. Un autor con un estilo, tendría que decir endiablado, pero realmente magnífico. En mi opinión es uno de los mejores escritores de nuestra época, con una penetración, con una capacidad analítica verdaderamente extraordinaria, con posiciones en muchos casos polémicas, mezclando conocimientos de la filosofía, de la fenomenología, del campo de la antropología, de la arquitectura, de la teoría de las artes. Realmente una de las cabezas más brillantes de nuestra época, y un autor al que vuelvo una y otra ocasión, y la verdad leer este libro en esta traducción ha sido una experiencia fantástica. Voy a comentar en este primero de los vídeos el primero de los bloques, que se titula Mundo Sonoro. El primer capítulo se titula La musique retrouvée y comienza hablando del territorio demoníaco. En muchos de los textos que están compilados en este volumen tienen el formato de conferencias y comienzan con la fórmula convencional del damas y caballeros. En este caso, este texto o esta conferencia está dedicada a la cuestión de la definición de la esencia de la música, de la que se dice que a veces se ha definido como tiempo estructurado, en otras ocasiones se ha definido como síntesis de orden calculado y arbitrariedad insondable, y en algunas ocasiones se ha hablado de la música como una región donde se observa en sus más altas manifestaciones el encuentro de la forma rigurosa con los gestos de la libre autoexpresión, o más sencillamente se ha pensado la música como la colisión entre el mundo de los números y el ámbito de la pasión. Pero ninguna de estas caracterizaciones coincide con aquel famoso dictum de Thomas Mann, que lo hace en el Doctor Faustus, donde, inspirado por el filósofo Soren Kierkegaard, llegó a la conclusión de que la música es un territorio demoníaco. Cuando en 1947 Thomas Mann publicó el Doctor Faustus, no solamente quería, dice Sloterdijk, iluminar los tenebrosos secretos de la cultura alemana, donde se ha dicho que musicalidad y bestialidad se habían entrelazado de manera confusa, sino que quiso evidenciar cómo en el terreno de la modernidad pudo lo bello artístico transformarse en su contrario o en su aparente antagónico, el mal artístico, y cómo la astucia del diablo fue capaz de transformar las mejores fuerzas de una civilización elevada en sus contrarias. Hablaré en alguna otra ocasión sobre esta impresionante novela, El Doctor Faustus, y sobre todo lo que hay allí de la concepción de la demonología, pero sobre todo sobre esa cuestión o ese dicho popular que se establece en torno al doctor Fausto, que dice que si algo sabes
quédate callado. Este texto es una especie de preparación para una antropología acústica en la que señala que desde los últimos decenios se ha establecido una suerte de reflexión sobre cuál es la génesis del oído humano. La especie Homo sapiens, como en los demás mamíferos, esto es los animales vivíparos, pero también en muchas aves, el oído es una competencia adquirida en un momento temprano en el medio prenatal. El oído, dice Sloterdijk, es sin duda el órgano que dirige el contacto humano con el mundo, y lo es ya en un momento del desarrollo orgánico en el que el individuo como tal no está ahí, si con el adverbio ahí indicamos la posibilidad de que un sujeto se halle a una distancia suficiente de las cosas como para poder referirse a un objeto o a una circunstancia. Incluso en los adultos, advierte Sloterdijk, la audición en general no es meramente un efecto que un sujeto experimenta en relación con una fuente de sonido, sino que en ella acontece una inmersión del órgano sensible y de su portador en un campo acústico. Desde el principio, el sujeto, el hombre, se encuentra sumido en lo que llama este pensador un continuum sonoro interno dominado por dos emanaciones del medio materno. Por una parte, los latidos del corazón, que le dan el repetitivo ritmo existencial, y por otro, la voz de la madre, cuyas libres producciones prosódicas impregnan el oído fetal con un dialecto melódico. En este sentido, habla Sloterdijk de una formación intrauterina del oído y así lo pone en conexión con la naturaleza del fenómeno demoníaco musical, que se entiende algo mejor cuando pensamos esta relación acústica con el mundo que se hace musical como una suerte de regresión profunda. Aun en el sujeto adulto, dice en la página 10, marcado por la dureza de lo real, la música es capaz de evocar su prehistoria íntima. La música es, por tanto, el espacio donde se articula de nuevo la transición de la confrontación a la inmersión, una inmersión que es una suerte de regreso al espacio prenatal. La musicalidad, en el sentido estricto de la palabra, presupone que el oído adulto puede ocasionalmente, dice Sloterdijk, tomarse unas vacaciones y evadirse de la audición trivial de la ruidosa cotidianidad, eligiendo determinados sonidos. El mundo tal y como habitualmente lo experimentamos es un espacio completamente alejado de la música. Es una cuestión sobre la que ya reflexionó Sloterdijk en su maravilloso libro Extrañamiento, apartamiento del mundo, sobre el fenómeno de la metoiquesis y también sobre la vida claustral, sobre el alejamiento monacal y sobre esa idea de que cuando nos apartamos del mundo, cuando ya no existe un espacio para el retiro, en muchas ocasiones lo hacemos a través de la música. El oído humano, también advierte, es un órgano esclavo y la musicalidad es la voz del amo y amusical es el tono con el que la realidad de las cosas nos ordena entenderlas. En cambio, la música tiene la virtud de apartarnos de ella. La música nos invita a pasar a otra obediencia y esta implica, por indirecto que sea, el retorno al reino de los latidos cardíacos y a la arcaica voz de soprano, que es la voz de la madre. La prosa dice de una forma muy hermosa en la página 11 de la existencia ordinaria se basa en el hecho de que los niños hacen desde el momento del nacimiento un descubrimiento tan trivial como inconcebible. El mundo es un lugar hueco y silencioso donde el latido cardíaco y la voz de soprano primordial han enmudecido catastróficamente. El silencio, advierte este pensador, es así la señal de alarma del ser. Hay música porque los humanos son seres que insisten en que quieren volver a tener lo mejor. Y lo mejor aquí se asocia a ese retorno al seno materno. Cuando nos conmueve y nos llena de feliz asombro, la música está ligada así al efecto de retorno de una presencia sonora que se cree olvidada. Cuanto más esencial la música, más es por tanto musique retrouvée, música reencontrada. Es una especie de retorno al seno materno tras el éxodo al mundo exterior, que es un mundo de ruido, que es un mundo torpemente articulado. La auténtica música así comienza cuando el mero oír sonidos cesa. El camino a la música es inseparable de la restitución, de la individualidad y de la intimidad del oír. Y tiene que ver con lo que llama la curvatura del mundo,
y la individualización como algo que entraña la musicalización. No se puede mencionar, dice en la página 13, el concepto de modernidad sin recordar la resonante formulación de Jacob Burckhardt, según la cual la cultura del Renacimiento consistió en el descubrimiento del mundo del hombre. La nueva música articulada desde los siglos XVI y XVII era solidaria con el expansionismo de las culturas europeas basadas en la capacidad y la competencia. Tiene que ver, por tanto, con las cartas de los navegantes, con los descubrimientos, con la forma en la que se surcaron los mares, con la circunvalación del mundo, pero también con los mapas y también con los mapas de la música, con las partituras escritas que fijaron el escenario y los itinerarios de las voces para crear el espacio del acontecer tonal y los futuros movimientos vocales e instrumentales. En ambos casos, tanto en la navegación, en las empresas de colonización, en las empresas náuticas, pero también en la empresa musical, había que fijar un mapa o partitura, porque ese viaje tenía que ser repetible. Y ese viaje repetible es la propia historia de la música. Por tanto, se podía hablar de la globalización del mundo, que tiene que ver con estas navegaciones, con estas formas de la colonización, un asunto sobre el que habla en su libro En el mundo interior del capital, con la curvatura del ser, con esa curvatura del ser que Heidegger decía que era la propia curvatura del tiempo, esa curvatura del tiempo de la que se habla, por ejemplo, también en el Doctor Faustus, cuando, hablando de la construcción artística moderna que unifica lo antiguo y lo nuevo, aparece como si fuera algo horrendo o una especie de acto de arbitrariedad que ya no está en la naturaleza de las cosas, sino que descansa, se dice allí, en la curvatura del mundo, que hace que en lo más tardío retorne lo más temprano, que es algo que a mí me interesa constantemente, que es reflejar esa idea de cómo la contemporaneidad tiene que ver con una nueva configuración del tiempo, con una política del tiempo y también con una reformulación o reconsideración de la historia en el sentido nietzscheano, es decir, intempestivo, de plantearse la pregunta del provecho inconveniente de la historia para la vida. En el siguiente parágrafo habla Sloterdijk del embarque hacia la isla del tesoro y el legado de Caliban, y dice que la historia de la música se halla a su manera entretejida con la partida de los hombres modernos, con los emprendedores, los inventores y aquellos que fueron hacia nuevas orillas. La música tuvo que ser, en cierto sentido, algo así como la verdadera religión de los modernos. La música de la era moderna, dice en la página 18, es en verdad más religiosa que la religión, pues gracias a su privilegiada alianza con las facultades latentes del oído, es capaz de penetrar en estratos interiores en los que difícilmente encontraremos la simple religiosidad. Desde los siglos XVII y XVIII, la dinámica esencial de la música elevada ha hecho que ésta adquiera un carácter irresistiblemente evangélico, porque desde entonces desarrollaría una elocuente superioridad en el aspecto paradisiaco o más generalmente en la manifestación y en la disposición que tiene que ver con la tensión y la relajación anímico-corporal. La música es, en muchos momentos, como he dicho, la experiencia de la huida del mundo. La música de la modernidad tuvo el mérito de crear un medio transicional en el que los derechos irrenunciables de regresión y recuerdo de la indemnidad premundana se equilibrasen con el sentido del desarrollo personal y con la afirmación del mundo. Los hombres de la edad moderna, cualquiera que fuese lo que dijeran de sus fines últimos, lo que verdaderamente les interesaba era desviar las flechas de sus deseos del más allá al más acá, a objetivos que podían alcanzar y disfrutar en esta vida. El símbolo geográfico de este viraje se llama, dice Sloterdijk, América, y el giro novelesco de esta historia es la isla de la fortuna, y en el giro mitológico es la isla del tesoro, y en el giro mitológico es la propia fortuna. Desde el descubrimiento de los continentes, advierte Allende el océano, la búsqueda de tesoros constituye la verdadera actividad metafísica de la psique europea. Esta imagen del tesoro y esta imagen de la fortuna, o esta idea de Fortunato como el primer nombre de artista de la edad moderna, tiene que ver con esa obsesión por lo que América y lo que el nuevo territorio descubierto nos iba a aportar. La verdadera América, dice Sloterdijk, es una América interior que atrajo a los compositores cuando, buscando y encontrando de otra manera, salieron al descubrimiento de melodiosas cuevas con tesoros. Dice Sloterdijk en la página 21 que se permite conjeturar
para concluir que Shakespeare fue el primero que tocó en su obra La Tempestad estas peligrosas liaisons entre el nuevo mundo sonoro y el nuevo mundo iluminado por el brillo de los tesoros, y es ahí donde en el imperio de Próspero aparece ese aborigen llamado Caliban, que tiene mucho que ver con la propia historia de la modernidad, pero también con esta reflexión que sería la de la constitución musical del mundo. El siguiente texto, la siguiente conferencia se llama Recuerdo de la Bella Política y es una reflexión sobre el breve preludio retórico a la interpretación de la novena sinfonía de Beethoven y cómo este preludio que él hace es una conferencia que dio en la Orquesta Filarmónica de Hamburgo el 3 de octubre del año 2000, en el que se celebra el Día de la Unidad Alemana. Y sobre todo ahí lo que quiere pensar es la novena sinfonía y su Oda a la Alegría en relación con el Estado, la teoría del Estado de Hegel y también el estado del mundo, pero también el estado del mundo cuando el mundo se encuentra en entusiasmos, en el entusiasmo. La cultura burguesa, dice en la página 25, hablaba antes de su victoria un dialecto entusiástico. Igual que los consultores de la globalización, el entusiasmo burgués siempre fue un delirio de inclusividad. Y esa beatífica y robusta inexperiencia, esa experiencia beatífica de la colonización, la conquista, el descubrimiento del mundo, es algo que flota en el tono del joven Schiller, y cuando compuso hacia el año 1775, con apenas 26 años, el documento primario, dice Sloterdijk, de la futura política del entusiasmo, que es la Oda a la Alegría, en cuya curva del éxito también nosotros tratamos hoy de ocupar un pequeño segmento. Esto tiene que ver también con la idea de la bella política, que se encuentra, por ejemplo, en la novela epistolar Hiperión de Hölderlin, escrita entre 1792 y 1799, donde se habla de una teocracia sagrada de lo bello. La idea de la bella política y también la idea de lo bello y del valor moral como objeto de un goce necesario es una cuestión que reencontraremos en Kant. Pero la cuestión es cómo pensar el entusiasmo de una época heroica que tenía un carácter pretendidamente universal frente a la política antipolítica de nuestra época en el declive absoluto de la burguesía. Si tenemos, dice, en cuenta el argumento de Hiperión, esto lo señala en la página 28, pensaremos que Immanuel Kant ya había perdido de vista lo esencial de la estética en su época cuando en la crítica del juicio se propuso confinar la belleza dentro de los límites de las artes. No hay, dice Kant, una ciencia de lo bello, sino solo crítica, ni una ciencia bella, sino solo arte bello. Toda esa belleza desregulada era así una efusión de la política del alma bella en la corriente universal venidera, embriagada por su capacidad de propagación, su afición a erigir postulados y su inclusividad universal, que aún espera su confirmación histórica. Y es esta, o aquí es fundamental, la cuestión del entusiasmo, que es la que está analizando aquí en esta conferencia Peter Sloterdijk y que también comentó ya hace mucho tiempo Jean-François Lyotard en su libro El entusiasmo en torno a esta cuestión kantiana. Y también aquí lo que quiere pensar es toda esa dinámica filosófica del idealismo y la empresa paradójica de hacer de la libertad el motivo central de una rigurosa construcción sistemática. Y entender sobre todo el idealismo como lo que aquí llaman una política del entusiasmo, pero sobre todo una política de los coros, una política musical. Los burgueses de aquella época eran capaces de cobijarse en su capacidad para pasar de lo real a lo hímnico. Los siglos, advierte en la página 32 Sloterdijk, 19 y 20, fueron un test de utopías que tras someterse a él dejó patente para todo el que quisiera reconocerlo por qué los modernos estados libres o como ahora decimos los sistemas democráticos no pudieron ofrecer un suelo fértil a lo que Hölderlin llamaba la teocracia de la belleza como fruto de la obsesión por lo griego. Puede decirse que sólo mucho más tarde se abrirá paso la idea de que todos los intentos de escenificar el estado real son libretos de bella política que tuvieron que terminar en atrocidades de una magnitud sin parangón. El sueño de la política bella, de la teocracia de lo bello, fue un sueño demasiado costoso. La esfera estética
dice Sloterdijk en la página 33, pensando la música de Beethoven, parecía tener al menos dos dimensiones, pues no solo lo bello era de su competencia, sino también lo sublime, y lo sublime representó durante mucho tiempo la transición a lo real o a la apariencia de lo real. Bueno, una cuestión en la que aquí la reflexión sobre lo sublime que hace Sloterdijk es un poco dudosa, o por lo menos necesitaría de algún tipo de aclaración. Lo que sí añade es que desde sus comienzos la bella política también se presenta como política sublime. De hecho, lo bello no es más que el comienzo de lo terrible, pero no podemos estar seguros de que lo terrible desdeñe lo bello para destruirnos, donde está haciendo evidentemente un juego con la primera de las elegías de Duino, la belleza no es sino el comienzo de lo terrible, justo aquello que apenas podemos soportar. La libertad humana reflejaba en estas concepciones de la bella política el fenómeno de ascenso de la burguesía, pero también nuestra capacidad para afrontar la posible ruina y las amenazas. Y aquí es donde aparece toda esa idea de construcción de un estado sublime, y hoy vemos con claridad que lo sublime funcionaba como el puente entre la resistencia del sujeto y su autoextinción voluntaria. La fuerza necesaria para afirmarse en el frente sublime y tener valor para presenciar un hundimiento es algo que se encuentra, por ejemplo, en la fantasía coral Opus 80 de Beethoven. Quizá no haya en la historia, dice Sloterdijk, de las artes ninguna obra que muestre en un plano tan elevado el equilibrio entre lo bello y lo sublime como sucede con la novena sinfonía de Beethoven, especialmente en su finale coral, donde la celebración de la amistad y el hundimiento voluntario en lo sublime se combinan de un modo ejemplar. Y sobre todo con esa dimensión también señalada por Hegel cuando está refiriéndose a la marsellesa y al poder político de lo musical sublime popular, cuando Hegel advierte en sus lecciones de estética que el auténtico entusiasmo tiene su suelo en la idea determinada, en el verdadero interés del espíritu del que la nación está llena y que sólo a través de la música puede elevarse un sentimiento momentáneamente más intenso al ser, dice Hegel, las notas, el ritmo y la melodía capaces de embargar al sujeto. Y sobre todo también de producir, dice, una valerosa disposición del ánimo y un desprecio a la muerte. Es decir, esos himnos y esos himnos de carácter militar y esas formas de coordinación rítmico-colectiva que nos llevan al coraje y también a establecer un pensamiento que tiende hacia lo universal y que genera una forma de valentía genérica y que también tiene que ver con el coraje personal. Advierte a raíz de estos comentarios Sloterdijk que el acontecimiento del siglo XX fue capital en la historia de la cultura y consistió en que la síntesis idealista, esta síntesis del ánimo en la que se mezclan lo bello y lo sublime, esta síntesis fue completamente dinamitada. Y esto es solo una manera de decir que la revolución cultural del siglo XX produjo tanto la ruptura de las vanguardias con el consenso estético cuanto la desublimación del público de masas. El resultado de todo esto es también un resultado político, y es que el estado sublime se ha terminado convirtiendo en un estado kitsch y se verá obligado a presentarse en el futuro como un estado pretendidamente objetivista o discreto. Se podía leer también esta cuestión del paso del estado sublime de la teocracia de lo bello romántico a este estado kitsch, también el debate sobre vanguardia y kitsch que hace Clement Greenberg en los años 30, sobre todo en relación al papel que cumple la cultura de masas como algo que destroza las avenidas y las autopistas de lo bello. Kant se quedaría perplejo con lo que ha sucedido, sobre todo porque todo es bello hoy, dice en la página 37, excepto el arte, y todo es crítico, excepto la crítica de arte. Hoy el estado sublime, y es una sugerencia, como siempre, muy afilada de Sloterdijk, solo se mantiene en tanto que el estado contemporáneo pretende ser un estado sublime estético en su tarea constante de la fundación de los museos. Aunque evidentemente la política del entusiasmo ha quedado relegada en el museo del pasado o en una historia periclitada. El deseo de nobleza, dice, para todos, no ha quedado más que en la libertad inviolable para bajar aún más el nivel, una meritocracia que en realidad es una bajada de todos los estándares culturales y de todo lo que sería un intento de llegar a lo noble, a lo bello, a lo sublime. Nietzsche fue probablemente el primero en referirse a las dificultades
de escuchar música clásica de una manera que tenga que ver con la conciencia contemporánea. En el aforismo 153 de Humano, demasiado humano, que se titula El arte apesadumbra el corazón del hombre, dice lo siguiente: cuán inmensa es la necesidad metafísica y cuán difícil se le hace a la naturaleza separarse finalmente de ella, puede desprenderse del hecho de que aún en el libre pensador, cuando se ha emancipado de todo lo metafísico, los efectos máximos del arte producen fácilmente una resonancia de la cuerda metafísica ha mucho enmudecida, incluso rota, como por ejemplo en un pasaje de la novena sinfonía de Beethoven, en el que se siente flotar sobre la tierra en una cúpula sideral con el sueño de inmortalidad en el corazón. Todas las estrellas, sigue Nietzsche, parecen titilar en torno a él y la tierra hundirse cada vez más. Si toma conciencia de este estado, de seguro siente en el corazón una profunda punzada y suspira por el hombre que ha devuelto a la amada perdida, llámese religión o metafísica. En tales momentos se pone a prueba su carácter intelectual. Este es el final de esa conferencia. La siguiente es una conferencia que se titula ¿Dónde estamos cuando escuchamos la música? Y es una reflexión sobre esto que también aborda en uno de los capítulos de Apartamiento del Mundo, sobre la cuestión de que finalmente el mundo es un mundo de ojos y de distancias y que la subjetividad ocular tiene que ver con la propia dimensión interpretativa y con las formas cognoscitivas de nuestra especie. Y la importancia que tendría una filosofía de la audición que no solo sería posible como teoría del ser en, como interpretación de esa intimidad, sino que también tendría que ver con el estado humano de vigilia y con la ser sensible al mundo, pero sobre todo con el sentido acústico profundo y con la audición autorreferencial. Los trances estatéticos del protofilósofo europeo eran un sueño de la razón que no producía, se dice, monstruos en el sentido goyescos, sino que lo que genera son voces interiores, ideas y teoremas. Hay un nuevo tipo de antropología filosófica, dice en la página 44, que está emergiendo de la proposición de que los seres humanos son seres que están sujetos a los ritmos de emersión y sumersión del mundo, existentes, inexistentes, presentes y ausentes. Esto es, hay una metafísica de la trivialidad y una ontología de las naderías discretas o grises. Le interesa llamar la atención también sobre la teoría de la música de Emile Cioran, que en un pasaje de Lágrimas y Santos dice: poseemos en nosotros mismos toda la música, yace en las capas profundas del recuerdo, todo lo que es musical es una cuestión de reminiscencia. En la época en que no teníamos nombres, tuvimos que haberlo oído todo. Esa condición del sujeto que emerge al mundo le lleva a tipificar lo que llama 4 tipos de músicas existentes en la actualidad. La primera sería la auténtica música moderna, que dice que existe sobre todo como una práctica de expertos en la que apenas se trata de cantar y tocar en el sentido de la musicalidad ingenua tradicional, sino de la exploración de recursos sonoros y de los métodos de composición. Bueno, es la música moderna en la que el criterio del placer inmediato está casi completamente anulado. La segunda sería la música de performance, que intenta por todos los medios llegar al público y que es una música de riesgo en acción y que se encuentra en el ámbito del vitalismo pop, pero también, por ejemplo, en formulaciones como el free jazz. La tercera sería la música llamada ligera, que en realidad es música de distracción o música sedativa, que puede estar segura de tener un público de masas porque asume la tarea de proteger a los oyentes de oír algo nuevo, y su mensaje es el feliz mensaje de que no hay nada propiamente que conocer. La cuarta forma de la música es lo que llama música funcional, que elabora efectos parciales de estructuras musicales y crea sonidos útiles para fines específicos como las músicas de relajación. No es difícil, dice, demostrar que la conformidad de los dos primeros tipos de música, esto es la auténtica música moderna como la llama y la música de performance, se funde grosso modo con la tendencia de la música progresiva del éxodo, mientras que las músicas sedante y la funcional, la tercera y la cuarta, se adecúan al polo de la reminiscencia y la audición retrospectiva. Aquí, dice, la música avanza sin temor de lo informe a lo formal, de lo vacío a lo complejo, de lo latente a lo manifiesto, y es un mundo que tiene que ver con la escucha, con los oyentes y también con los posibles experimentos. Se cuenta, dice en la página 50,
que el compositor Edgar Varese tenía simpatía por los jóvenes motociclistas porque le mostraban cómo producir toda clase de sonidos sin miramientos. La ubicación o la pregunta de dónde estamos cuando escuchamos la música, la ubicación sigue siendo vaga, la única certeza es que mientras escuchamos música nunca podemos estar del todo en el mundo, porque en el orden de la música escuchar supone siempre o bien encaminarnos al mundo o bien huir de él. Con razón se ha representado, termina este texto, a los ángeles como músicos. Ellos solo tocan su instrumento, no escuchan. Si escuchasen se parecerían a nosotros, pero nosotros estamos condenados a la música como lo estamos al anhelo y a la libertad. Como arte de condenados, la música seguirá siendo en el futuro, en palabras de Thomas Mann, un territorio demoníaco. Analiza luego el fenómeno de la percusión, la relación entre el cogito sonoro y el intento cartesiano de pensar sin sonido, y también plantea la cuestión de la música que se encuentra en el sujeto oyente, pero cómo desde hace más de 100 años la filosofía en su camino hacia una modernidad radical se esfuerza por desvanecer el espejismo idealista del cartesianismo y ahuyentar las quimeras de la subjetividad absoluta en beneficio de lo que llama la inteligencia encarnada y los fenómenos de percusión y vibración, pero sobre todo el análisis schopenhaueriano de la relación entre la música, el mundo y la voluntad son fundamentales, pero también tener en cuenta la dimensión ontológica de la música como algo que tiene que ver con el ser ahí, pero también con el fondo de aburrimiento, con el quedarse en la nada, ¿no? Se puede decir que el existir es el existir en un mundo percusivo, en un medium percursum, y la angustia de Heidegger, por ejemplo, que supone una catástrofe de la audición, es corresponsable del nacimiento de la música. El accidente, dice en la página 65 auditivo original, es en el fondo sobre el que se asienta toda nuestra audición posterior de la música. Ese accidente es propiamente el nacimiento. El Dasein en el mundo significa siempre estar expuesto en una esfera. Recordemos la importancia que tiene esta cuestión de la esfera para Sloterdijk, donde por primera vez la no música es posible. Heidegger permite ver que la angustia de la que se habla no puede ser sino la angustia ante la muerte de la música congénita, esto es, la angustia ante el espantoso silencio del mundo tras la separación del medio materno. A la audición del silencio, y aquí parece estar acercándose a cuestiones de Cage sin mencionarle, que implica un oírse del existir en la intimidad de lo inquietante, se podría llamar el cogito pánico. Ya no oigo nada, luego existo. Al existir en el silencio del mundo es una cuerda que vibra por su propia tensión. Puede ser que los meditadores de todos los tiempos hayan buscado la quietud y el silencio porque el oírse del existir en el enmudecer del ruido ayuda a tensar la cuerda. De ahí termina esta parte sobre el sonido, que la música no solo celebre la reanudación del continuum, sino que recuerde siempre, si es algo más que un sedante o un narcótico, el silencio cósmico de la existencia. Estas son las primeras 50-60 páginas del libro El imperativo estético, que están dedicadas a lo que llama el mundo sonoro, y este es el primero de los vídeos que voy a hacer sobre este impresionante y magnífico libro El imperativo estético de Peter Sloterdijk.